Yo voy a coger uno. A ver, déjenme probar mi micrófono. Ahí está. Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy entonces vamos a tratar la conferencia sobre Big Data y Machine Learning aplicado a entornos en tiempo real. Esta conferencia es muy particular. De hecho, es una conferencia que va a ser algo corta, ya que al ser Semana Santa, pues mucha gente está en sus temas de vacaciones. Pero de todas maneras, quería aprovechar esta conferencia para empezar a mostrar cosas que ya pueden implementarse.
Recuerden que a lo largo de ya este año, esta es la cuarta, quinta conferencia, si no me equivoco, en donde se han estado trabajando diversos temas. Por ejemplo, inicialmente vimos cuáles eran las tendencias del Big Data y del Machine Learning para este año. Luego hablamos de los temas propiamente de Deep Learning y cómo encuadrarlos con Big Data. También vimos la parte de infraestructura y ahora vamos a ver cómo los eventos de tiempo real pueden ser implementados en entornos de Big Data. Digamos que desde el punto de vista de la descripción de lo que se va a implementar, pues no es algo tan complejo de realizar. Básicamente la implementación se basa en arquetipos de código. Así que vamos a poder utilizar estos arquetipos de código para hacer implementaciones más complejas. Por supuesto que la parte de real time para machine learning en entornos de Big Data es muchísimo más amplia. Pero el día de hoy solamente vamos a ver una primera parte para que puedan entenderlo. Ya en el ciclo de conferencias regulares vamos a ver las partes en profundidad, porque realmente hay muchísimo que hablar en cada uno de estos puntos. Bien, vamos a poner algunos términos para poder entender bien por dónde vamos a ir. Por favor, si en cualquier momento tuviesen dudas, pueden escribirlas en el chat. Lo ideal sería ponerlos directamente en el micrófono, pero para que la conferencia pueda darse de manera tranquila y yo pueda responder en el mejor momento, cualquier duda, por favor, pónganla en el chat. Otro punto importante, les voy a mostrar códigos también para que vean cómo todo esto está funcionando por detrás. Les voy a compartir estos códigos para quienes quieran probarlo directamente en sus entornos. Y de hecho pueden probarlos en entornos gratuitos como en Google Colab. Pero vamos por partes. De acuerdo. En primer lugar, hay dos puntos que deberíamos entender para hablar de estos temas de Big Data y de Machine Learning sobre tiempo real. Cuando hablamos de los temas de Big Data, realmente estamos hablando de temas muy extensos. Ya sabemos que en Big Data existen tres perspectivas: procesamiento en batch, procesamiento en tiempo real y procesamiento de Machine Learning. En el caso del procesamiento de Machine Learning, hay dos partes que debemos de entender: el entrenamiento de modelos de Machine Learning y el uso de los modelos de Machine Learning. Por supuesto, en la parte del uso, vamos a hacer la aplicación de un uso en tiempo real, porque una cosa es explotar un modelo de manera bachera y otra cosa es explotarlo en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa con el entrenamiento de modelos de Machine Learning? ¿Pueden hacerse en tiempo real? Por supuesto, también podemos implementar. De hecho, por ejemplo, en Google Fotos, si ustedes utilizan el servicio de Google Fotos, saben que Google Fotos clasifica a las personas en función de sus rasgos. Si te parece, ¿no? Hemos encontrado fotos de la persona 1, de la persona 2, de la persona 3, y te pide que le coloques nombres a esas personas. Ese es el reconocimiento de imágenes. Por detrás, Google, para cada persona, está creando un pequeño modelo de Machine Learning para entrenar con las fotos que tú estás dando, ya que cada persona tiene su propio vector de entrenamiento. Así que sí, también podemos entrenar a medida modelos de Machine Learning, pero eso sería un aspecto muy, pero muy avanzado para verlo en este momento. Así que vamos a empezar con lo más simple: el uso de estos modelos. Ahora, otro punto importante que también hemos aclarado a lo largo de estas conferencias. Recuerden que estos temas de Machine Learning existen desde los años 60, pero una cosa es el Machine Learning y otra cosa es el Machine Learning aplicado a entornos de Big Data. Son dos perspectivas diferentes. Y una cosa es el Machine Learning aplicado a entornos de Big Data en batch y otra muy diferente a real time. Vamos entonces a repasar cuál es la arquitectura estándar. Y van a ver que gracias a esta arquitectura estándar vas a poder desarrollar fácilmente tus procesos de negocio. Te vas a enfocar más en las reglas de negocio y menos en los detalles de cómo integrar los diferentes componentes software que conforman la arquitectura. Por ejemplo, vamos a poner un caso que creo que todos podemos entender. Si hablásemos en general de estos temas de Big Data, Cloud y de Machine Learning, habría muchísimos componentes que tendríamos que detallar. Sería demasiado extenso. Así que solamente nos vamos a enfocar en la parte de procesamiento en tiempo real.
Vamos a poner en primer lugar un ejemplo de negocio que todos podamos entender para ver cuáles son los problemas y cómo este negocio los puede solucionar. Por ejemplo, creo que todos conocemos la aplicación Waze. Esta aplicación, en esencia, se instala en los celulares y todos los celulares que tienen instalados esta aplicación envían su geolocalización, entendiendo geolocalización el X y Y en donde se encuentran ubicados. ¿Qué es lo que hace Waze? Pues, gracias a los 150 millones de usuarios que tiene un modelo de Machine Learning que, dada la posición actual en que tú estés y dada los otros usuarios que estén también dentro del tráfico cercanos a ti, tiene un modelo de Machine Learning para calcular cuál sería la mejor ruta que tú deberías tomar para llegar rápidamente a tu casa. Esa decisión se va a basar en dos pasos. Número uno, la situación actual, al momento. ¿Cuál es el tráfico en este momento cerca a mis zonas? Y la segunda es una predicción. Tiene un modelo de Machine Learning que predice cuándo y en qué momento va a haber más tráfico. Pondera las diferentes rutas con ciertas probabilidades y te envía con la que tenga mayor probabilidad de tráfico reducido. Eso es un modelo de predicción y es un modelo de predicción que está siendo usado en tiempo real. Vamos a poner algunas cifras para ver cómo esto afecta en un sizing de real time. En el caso de Waze, en total son 150 millones de usuarios activos, gente que realmente usa Waze de manera constante. De esos 150 millones, el 20% de los usuarios son usuarios concurrentes. Eso quiere decir que de todo el universo de Waze, siempre hay un 20% que está usando Waze. Adicionalmente, esta aplicación consume 0.23 megabytes por hora. Eso quiere decir que los servidores de Waze, por cada usuario, cada hora recibe 0.23 megabytes. Eso suena poco, pero van a ver que en un entorno de real time esto va a cambiar. Este envío de la geolocalización se da cada segundo. Y Waze tiene una latencia de 3 segundos. ¿Esto qué significa? Desde que la aplicación de alguien envió su geolocalización, obviamente en función de ese XY tiene que procesar con modelos de Machine Learning cuál es la mejor ruta. Desde que recibe el dato hasta que entrega la respuesta, en total demora 3 segundos. Por eso probablemente cuando tú has estado manejando en Waze o cuando has pedido un Uber, notarás que siempre hay como que 3 o 5 segundos de latencia antes de decirte la verdadera localización del automóvil. Eso es porque por detrás los modelos van a demorar un poquito. No es realmente tan rápido, se supone. ¿Y esto a qué se debe? Esto principalmente se debe a lo siguiente. Acá estoy colocando una arquitectura entre comillas de alto nivel. De hecho, por ejemplo, si nosotros fuésemos arquitectos de Big Data, esto estaría mal. Esto realmente no es una arquitectura ni siquiera de alto nivel. A lo más una arquitectura que alguien de negocio, alguien no técnico la va a entender. Pero esto no nos va a servir para programar. Por ejemplo, nosotros sabemos que debemos tener por detrás una infraestructura que soporte la captura de datos. Por lo tanto, hay que tener un componente de captura de datos. ¿Qué es lo que va a hacer ese componente de captura de datos? De todos los celulares que tengan Waze en ese momento, pues capturará la geolocalización y probablemente el identificador de la persona que esté enviando esa geolocalización y a qué hora la esté enviando. Una vez que hemos capturado los datos del 20% de usuarios que en ese momento están utilizando Waze, hay que pasárselo a un modelo para que el modelo de Machine Learning diga cuál es la mejor ruta, pero no se le puede pasar la data directamente. Hay un proceso de data enrichment. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, dado el ID del usuario, vamos a ver cuál es el historial de navegación, por cuáles son las rutas que él más frecuentemente visita. Eso se llama enriquecer el registro de datos. Una vez que ya tenemos enriquecido nuestro registro de datos con más características de los usuarios que están manejando, ¿qué sigue? Pues ese registro no lo puede entender el modelo de Machine Learning. Por ejemplo, vamos a inventar algo que puede usar Waze. El sexo, si es masculino o femenino. Qué sé yo, quizá las personas que son de sexo masculino a cierta hora prefieren cierto lugar de las calles por donde tú manejas. Y justo hay muchos hombres y te envía por un lugar en donde no hay mucha gente. Podría ser. Eso lo descubre el modelo de Machine Learning. Pero, por ejemplo, el sexo es una característica de cadena de caracteres y un modelo de Machine Learning lo único que entiende son matrices numéricas.
Así que hay un tercer paso que debemos de realizar, conocido como Feature Engineering. ¿Qué es esto del Feature Engineering? Básicamente transforma los datos de los registros de una base de datos que todo el mundo conoce, nombre, apellido, dirección, identificadores, edad, sexo, lo que sea, todos estos datos los numeriza, básicamente en una matriz. Si somos muy estrictos, si estamos hablando, por ejemplo, de temas avanzados de Deep Learning, esa matriz recibe el nombre de tensor. Pero bueno, al final lo que hace es agarrar el registro y darle una forma numérica. Y esa forma numérica es lo que ya recibe nuestro modelo de Machine Learning. Hace los cálculos por detrás, pondera probabilidades y en función de todas las características que describan al conductor actual, dirá, toma esta ruta. Y listo. Así es como Waze funciona por detrás. Capturar datos, enriquecer con más información y transformarlos a matrices numéricas para que el modelo de Machine Learning pueda hacer su predicción. Sin embargo, hay un gran problema con esta arquitectura. Realmente solo nos está diciendo el flujo de procesamiento, pero no nos está diciendo cómo se hace este flujo de procesamiento. Si esto se lo entregamos a alguien que va a programarlo, esto no se puede programar. Está bien para alguien de negocio, pero no para personas técnicas, como lo somos nosotros. Ahora, vamos a dar un mayor detalle de lo que está haciendo Waze por detrás. Por segundo, cada usuario que usa Waze está enviando 0.0 kilobytes de información. O sea, un registro extremadamente pequeño, ni siquiera es un megabyte. Por segundo, cada usuario envía poquísima información. ¿Cuántos usuarios concurrentes tiene Waze? 20% de 150 millones. ¿Eso qué significa? Que hay 30 millones de personas que cada segundo están enviando 0.05 kilobytes. ¿Eso qué significa? Que los servidores de Waze están procesando 1.500.000 kilobytes. ¿Eso cuánto es? 1.5 gigabytes. Esto probablemente no les suene a mucha información. 1.5 gigabytes hasta una laptop como la que tenemos en casa lo va a poder procesar. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los data engineers y data scientists al pensar que pueden realizar sus modelos de flujo de datos y de machine learning con técnicas tradicionales. ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa es procesar un archivo de 1.5 gigabytes de información. Y otra cosa es procesar 30 millones de transacciones en donde cada una pesa poquísimo, que en su conjunto todo suma 1 gigabyte. Pero ahí vamos a tener muchísimos hilos de peticiones. Estos son los escenarios clásicos. Un procesamiento de archivo y ahí no hay mucho que pensar. Sin embargo, este tipo de escenarios en donde tenemos muchísimas transacciones lloviendo por segundo en el orden de millones o de cientos de miles, se les conoce como escenarios de Storm Data. ¿Qué es el Storm Data? El Storm Data, en español tormenta de datos, es un conjunto de cientos de miles de transacciones muy pequeñitas entre sí, pero que en conjunto son grandes cantidades de datos. ¿Por qué es peligroso esto del Store Data? Porque si lo programamos de manera tradicional, existe riesgo a 3 niveles. Si tienes suerte, solo colapsa el programa que tú estás desarrollando y nada más. Lo más probable es que colapsen los servicios. Eso significa que, por ejemplo, digamos que esto está corriendo en Spark o está corriendo en Flink, pues se cae completamente el servicio de Spark y Flink y los otros procesos que también corren ahí pues dejan de funcionar porque el servicio colapsó. Ahora, lo más grave que podría pasar es el colapso de la infraestructura, es decir, no solamente cae el servicio de Spark o de Python donde estás trabajando, sino se cae toda la infraestructura y por lo tanto todos los procesos en todo el software que tengas desplegado ahí deja de funcionar. Casi siempre pasa este segundo aspecto, pero esto también puede llegar a pasar. Así que hay que tener bastante cuidado frente a este tipo de escenarios. Ya no podemos usar métodos clásicos de desarrollo. ¿Cómo vamos a solucionar entonces este problema? Vamos a definir los patrones de desarrollo en tiempo real. ¿A qué me refiero con esto de patrones de desarrollo en tiempo real? Como les había dicho, vamos a definir una serie de componentes software que nos permita procesar millones de transacciones que cada una por sí sola pesa poca
y podamos hacer un flujo end-to-end, es decir, desde la captura del dato, el enriquecimiento del dato, el feature engineering para matricializarlo y un modelo de machine learning lo pueda entender, y finalmente el modelo de machine learning lo pueda utilizar. A lo más en 1, 2 o 3 segundos, que es el estándar actual dentro de las empresas. Para esto tenemos que respetar una serie de patrones. Estos patrones se basan en el concepto de Store Data. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría pasar? Si yo directamente envío toda esta tormenta de datos de cientos de miles de transacciones por segundo a mi infraestructura, pues es demasiado. La infraestructura va a colapsar y no vas a poder procesar nada. Así que realmente tener una estructura de este tipo, pues no es tan simple. Vamos a tener que programar algunos componentes que son patrones de diseño para el real time. En el caso de un proceso en batch, pues no es tan complejo. Por ejemplo, al momento en que tú programes, tienes un archivo que quieres procesar y tienes un clúster de Big Data. ¿Cómo puedes paralelizar esa lógica? Pues simplemente partes el archivo en muchas partes y envías esas partes a ser procesadas en diferentes servidores. De hecho, puedes construir algo, una pequeña tablita como les estoy mostrando aquí, ¿no? Digamos que con 4 contenedores de procesamiento te estás demorando 2 horas. Entonces, si, no sé, pues, duplicas el número de containers, te vas a demorar la mitad del tiempo. Si los triplicas, la tercera parte del tiempo. Entonces, digamos que podemos controlar ese nivel de paralelización. El doble de potencia, el doble de rápido. Sin embargo, en un entorno de real time, la escalabilidad ya no está garantizada. ¿Por qué? Principalmente se debe a 3 problemas. Número 1, al ser cientos de miles de transacciones, la infraestructura probablemente tienda a colapsar, porque no va a poder soportar tanta transaccionalidad. Ese es el primer punto. Supongamos que tienes suerte y tu infraestructura sí soporta toda esa gran tormenta de datos. Lo segundo que podría llegar a pasar es la monopolización del clúster. ¿Qué significa esto? Que este es solo un proceso, no sé, estamos haciendo un proceso para capturar los comentarios de Facebook en tiempo real, o no sé, pues un streaming de YouTube y hacer análisis de sentimiento a ver si la gente está feliz o está triste, o está comentando bien o está comentando mal. Tenemos un proceso. Probablemente, como es tanta la transaccionalidad que se está generando, solo ese proceso monopoliza el uso del clúster. ¿Eso qué significa? Que el 100% de la RAM y el 100% de la CPU la va a estar usando tu proceso. Y el resto de procesos que puedan usar tu clúster de Big Data, pues no lo van a poder usar porque uno ya lo monopolizó. Y finalmente, el tercer problema es el desgobierno de los datos. Un tema muy importante en las empresas, no tanto académico, esto está más orientado a la parte empresarial, es el data governance, gobernar los datos. ¿Quién es el dueño del dato? ¿Cuál es el flujo de transaccionalidad? ¿Cuánto recurso computacional tiene tu proceso? ¿No? Porque un proceso no puede tomar el 100% de la data, quizá de la potencia de un clúster, quizá el 10%, quizá el 20%. Va a depender, por ejemplo, si el área de marketing compró el 50% de los servidores, tendrá el 50% de la potencia asignada para sus procesos, pero no es que de pronto el 100% se la lleve él. Hay que gobernar estos flujos y el real time generalmente es esto, un desgobierno al momento de procesar, capturar y transformar los datos. Así que, ya que estamos viendo que hay problemas de este tipo, vamos a tratar de solucionarlos. Hay que poner algunas etiquetas. A estos 3 problemas los podemos etiquetar de la siguiente manera. Ya sabemos que el concepto de stored data es la lluvia de datos. Es como una gran tormenta que cae en la ciudad. Son pequeñas gotitas, pero en su conjunto podrían llegar a inundar una ciudad. El stored data es exactamente lo mismo. Son pequeños registros que pueden llegar a colapsar tus procesos, tus servicios o incluso tu infraestructura. Así que vamos a subdividirlo en 3 partes al Store Data. Store Capture. ¿Qué significa esto? Pues el momento en que vamos a capturar la tormenta de datos. ¿Cómo hacerlo? Hay patrones para eso. Una vez que hemos capturado la tormenta de datos, ¿qué sigue? Pues vamos a hacer el procesamiento, enriquecer los datos y matricializarlos para el proceso de Machine Learning. A eso se le conoce como el Storm Processing, procesar la tormenta de datos. Ahora, al momento de procesar esa tormenta de datos, probablemente vamos a querer hacer consultas a base de datos. No sé, pues, por ejemplo, estamos haciendo un modelo de predicción para ver si una persona va a votar por cierto candidato político. Solamente estamos recibiendo, no sé, de Facebook
su identificador de Facebook o su número de DNI. Ahora en la base de datos empresarial tenemos su nombre, su apellido, su edad, no sé, pues el salario que gana esta persona, dónde vive. Hay que consultar la base de datos, pero hay que consultarlo en baja latencia para poder hacer una recuperación rápida de los datos. A eso se le llama como Storm Query. A una base de datos le van a llover cientos de miles de transacciones y esa base de datos en menos de un segundo va a tener que responder rápidamente. Clásicamente, estos tres momentos que tiene el Storm Data deben estar aproximadamente, bueno, va a depender de negocio, pero de manera tradicional se estila que duren un segundo. La captura de datos un segundo, el procesamiento otro segundo y el enriquecimiento en base de datos otro segundo. 3 segundos es el tiempo estándar empresarial para poder hacer este tipo de implementaciones. Ahora, ¿cómo poder resolver estos tres problemas? ¿Cómo poder implementar cada uno de estos conceptos de Store Capture, Store Processing y Store Query? Vamos a usar algunos patrones que ya existen en el mundo del tiempo real. Como les dije en un principio, no vamos a detallar tanto la parte técnica de qué es lo que hace por detrás el patrón, ni colocar el nombre correcto, porque dependiendo del autor que ustedes consulten, le llaman de una u otra manera. Vamos a dedicarnos más a entender cuáles son los componentes software que vamos a implementar en el código y para qué nos van a servir. ¿Cuál es la justificación de que estén dentro del diagrama? Por ejemplo, hay un patrón llamado Elastic Container. Está asociado al Store Capture. ¿A qué me refiero? Es necesario tener un componente software el cual va a tener tres partes. Ya sabemos que la tormenta de datos nos va a estar enviando datos a nuestro procesamiento. Sin embargo, este procesamiento lo vamos a dividir en tres momentos. Número uno, el source client, cuyo objetivo va a ser conectarse a la fuente de datos y extraer la información. Por ejemplo, algo que creo que todos podamos entender, los streamings de YouTube, al momento de hacernos, pues la gente está comentando en los streamings de YouTube y podemos ir capturando en tiempo real esos comentarios. Ahí probablemente deberíamos implementar esta pieza de software con el API Client de YouTube. Una vez que nos hemos conectado y empezamos a descargar la información, hay que binarizar esa información. Esto es un punto muy descuidado por los desarrolladores en el mundo del Big Data. Generalmente, una vez que tú extraes la data, en la gran mayoría de los casos, esos datos están en esquemas flexibles, como lo son los esquemas JSON. El problema de los esquemas JSON es que están representados como strings, cadena de caracteres, y las cadenas de caracteres son elementos muy pesados. Como estamos en entornos de tiempo real y queremos que el procesamiento se haga lo más rápido, hay que hacer una transformación de esas cadenas a binario. No hay que guardarlo como la fuente lo entrega. Hay que binarizarlo. Eso va a acelerar los procesamientos. En un batch no vale la pena. En un batch podemos esperar 1 o 2 horas, pero en un real time sí vale la pena, porque esa binarización nos puede ahorrar 1 o 2 segundos. Y en 1 o 2 segundos sí se sienten en un tiempo real. Así que el segundo componente estándar es el, el binarizador para serializar nuestros datos. Convertir cadena de caracteres a binario. Una vez que tenemos los datos en binario, los comentarios de YouTube o el propio video en imágenes binarizadas, qué sé yo, lo siguiente es, ahora hay que enviar esa información binarizada al clúster de Big Data para que se procese. Hay un componente de software conocido como el producer, quien es el que agarra las cadenas binarias y las envía al clúster de Big Data para que las procese. Un punto importante es que estos contenedores elásticos son pequeñitos computacionalmente hablando, porque si se dan cuenta no están haciendo un proceso complejo, básicamente está haciendo el control C, control V, nada más, copiando la data de la fuente y enviándolo al clúster para que se procese. Así que generalmente tienen poquísima RAM, 100 megabytes de RAM asignado al proceso y ni siquiera tienen una CPU completa. Tienen el 10% del uso de CPU. Eso quiere decir que con una CPU puedes tener 10 containers elásticos trabajando. Eso es como les dije porque no realmente hacen mucho procesamiento. Otro punto importante es que cada uno de estos containers, junto con estas métricas asignadas, va a soportar cierta cantidad de la tormenta de datos. ¿A qué me refiero con esto? Y ese es otro aspecto
muy descuidado. Si tenemos suerte, nos encontramos con desarrolladores que sepan binarizar los registros en tiempo real. Pero si tenemos más suerte aún, vamos a encontrarnos con desarrolladores que saben cómo calcular cuántos containers de estos vamos a necesitar. ¿A qué me refiero? Digamos que estamos trabajando con una fuente de datos que nos da 100.000 transacciones por segundo. Ahora, ¿realmente solo uno de estos containers elásticos puede soportar 100.000 transacciones por segundo? Tendríamos que hacer pruebas. Quizá este container solamente soporte 10.000 con esta configuración o 20.000. La pregunta es, ¿y cómo lo vamos a averiguar? Para eso, nos vamos a otro patrón de diseño conocido como Elastic Layer. ¿Qué es esto de acá? Significa capa elástica en español. Básicamente te dice, mira, ya tenemos un container que va a estar especializado en capturar una parte de la tormenta de datos. Pero probablemente un solo container no va a ser suficiente. Vamos a necesitar más dependiendo de qué tan grande sea esa tormenta de datos. Ahora, esa tormenta de datos pues, va a ser recibida por un componente conocido como balanceador. Y el balanceador va a distribuir la tormenta de datos entre los diferentes containers. Un punto importante aquí es que, ¿por qué se llama Elastic a estos containers y a esta nueva capa que les presento aquí? Por el hecho de que el día de hoy, digamos, estamos capturando datos de ciertas páginas de Facebook y son 100.000 comentarios por segundo. Y de pronto hay un escándalo político de corrupción y la gente se va a Facebook y ahora viene 300.000 comentarios por segundo. Digamos que tenemos una capa elástica de 10 containers. Obviamente, digamos que, bueno, esos 10 containers están respondiendo un segundo para 100.000 transacciones. Pero ahora se ha triplicado la transaccionalidad. Los 10 containers por sí solos se van a degradar y ahora ya no van a responder en un segundo, sino en 3 segundos. Van más lentos. Pero esta capa es elástica. ¿Eso qué significa? Que la propia capa se da cuenta de que ahora viene el triple de transaccionalidad y dice, a ver, como ahora tengo 10 containers y viene el triple de transaccionalidad, pues voy a aumentar la potencia por 3. Y temporalmente vamos a habilitar el triple de containers. Tendríamos 30 en total. Es importante que esta capa deba estar en un entorno cloud, ya que si está en un entorno on-premise, no vamos a poder aprovechar esa elasticidad, ya que en el on-premise tenemos ya un número fijo de servidores que hemos comprado y están en nuestras oficinas. En cambio, en cloud sí podemos crecer o disminuir a medida. Es por eso que esta capa se recomienda que esté en cloud. De hecho, la capa debe ser inteligente, porque si regresamos al número de transacciones originales, pues borramos las instancias que habíamos incrementado y solamente nos quedamos con el número de instancias necesarias. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos containers vamos a necesitar? Ya sabemos que el concepto de Elastic Container nos dice, es un container pequeñito que soporta cierta parte de la tormenta de datos. Luego el de Elastic Layer nos dice, vamos a tener varios de estos containers, un balanceador que distribuya la data entre ellos, y si de pronto requiere más containers, porque viene más data, pues aumentamos los containers. Pero para eso vamos a tener que hacer un cálculo. ¿Cuánto, un container, cuántas transacciones soporta? Para eso tenemos que usar otro patrón de diseño de real time conocido como Storm Simulation. ¿A qué se refiere esto? En la vida real, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú estés desarrollando tus códigos, probablemente estás desarrollando y en ese momento no es que haya 100.000 personas que hayan instalado tu aplicación y la estén utilizando y te estén enviando datos, ¿no? Solamente estás tú. Ahora la pregunta es, ¿y cómo pruebo que mi código esté soportando bien una tormenta de datos? Hay que tener un componente que simule la tormenta de datos. ¿A qué me refiero con esto? Este componente debería estar en la capacidad de poder enviar cierto número de transacciones que tú configures. Porque lo otro, ¿qué sería? Tener tu aplicación y esperar salir a producción a ver qué pasa cuando la fuente de datos entrega 100 transacciones o 100.000 o 10 millones y a ver qué pasa si resiste. Obviamente eso no se puede admitir en la vida real. Hay que simular la tormenta de datos antes de conectarnos a la verdadera fuente de datos. Porque, por ejemplo, si tú quieres ver, a ver qué pasa si de pronto vienen 100 millones de transacciones por segundo, ¿mi arquitectura soportará o no? ¿Cómo podrías hacer eso? No vas a esperar a que haya 100 millones de usuarios usando tu aplicación. Hay que simular la tormenta de datos.
La simulación no solo te va a ayudar a ver si tu arquitectura y tu infraestructura resiste, sino también a saber cuál es la capacidad de cada container. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? Ya tenemos 100 megabytes de RAM y 10% de la CPU asignada a cada container. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si le envío 100 transacciones por segundo con mi simulador de tormenta de datos, estamos haciendo un uso del 2% del container, o sea, prácticamente no le estamos usando nada. El container puede resistir más registros. A ver, ¿y qué pasa si le enviamos 1000 transacciones a un container por segundo? Estamos utilizando el 20% del container. Aún podemos enviarle más transacciones. A ver, ¿y qué pasa si le envío 4000? Con 4000 sería el 80% del uso del container. Pero ¿qué pasa si ahora le envío 10.000? Ahí probablemente termine colapsando. Entonces, esto solamente lo puedo saber probando por medio de una simulación. Y ya tendría el límite, que generalmente tampoco tenemos que llegar al 100%, porque a veces te puedes pasar un poquito y colapsa y se va a caer tu container. El límite del container es 80%. Y ahí ya tenemos un número. Decimos, mira, con 4000, cada container resiste 4000 transacciones. Si están llegando 40.000 transacciones por segundo, significa que voy a requerir de 10 containers. Esto nos va a servir para hacer el size. Ahora, también hay otra pregunta que vamos a tener que resolver. Digamos que con esto ya sabemos, gracias al Storm Simulation, cuántos containers requiere nuestra capa elástica. Pero ahora la siguiente pregunta que tenemos que responder es los diferentes escenarios en los que nuestra arquitectura va a estar. En un entorno bachero es algo más controlado, ¿no? Más o menos todos los días viene un archivo a procesar que pesa, no sé, pues 100 gigabytes o 10 gigabytes. Variará un poquito. Pero en el caso de la tormenta de datos, puede haber variaciones muy fluctuantes. Por ejemplo, como les dije, ¿no? El día de hoy pueden venir 100 transacciones por segundo y de pronto hay un escándalo político y ahora vienen 1000 transacciones por segundo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que usar otro patrón conocido como Elastic Max, que te va a ayudar a tener 4 números. Ya sabemos que cada container requiere de 4000, va a poder procesar 4000 transacciones. Ahora, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Y cuántas transacciones van a venir por segundo como mínimo, en promedio y como máximo? El negocio te podría decir lo siguiente. Mira, en promedio van a venir 200.000 transacciones por segundo a lo largo del día. Pero en la madrugada, como casi nadie usa la aplicación, viene 100.000 transacciones por segundo. Viene menos. Pero también en la historia de los datos que tenemos, ha habido escenarios, no sé, pues en feriados o en días festivos en donde viene hasta 400.000 registros. Entonces ya tenemos los tres escenarios. La cantidad mínima de registros esperada, la cantidad promedio y la cantidad máxima. Como ya sabemos cuántas transacciones soporta cada container, y ya sabemos los tres escenarios, podemos saber para cada escenario cuántos containers vamos a requerir. Otro punto importante es que esta capa va a estar en nube. ¿Eso qué significa? Que como va a estar en nube, hay un costo que vamos a utilizar por hora de los containers. Suponiendo que, bueno, son containers pequeñitos, puede estar $0.0002 la hora el uso de esos containers. Ya vamos a saber en determinados escenarios cuánto nos está costando el uso de 30 containers, 60 containers o 120 containers por hora para poder responder a las necesidades de negocio. Un último punto que siempre tienen que calcular es esta métrica de acá, el escenario beyond, que es el escenario que sobreexcede los límites, que generalmente es el 25% de lo que te ha salido en el escenario máximo. ¿A qué se refiere esto del escenario beyond? Cuando tú sacas un número máximo, puede haber ocasiones en las que se exceda por ciertos motivos ese número máximo que tu historia te está indicando. Para que la aplicación no se caiga y pueda seguir atendiendo, hay que tener una cuarta cifra, que es el 25% del número máximo, y que no es autoescalable. ¿Eso qué significa? Que alguien, una vez que se exceda esto sí es autoescalable, es decir, de pronto vienen más transacciones y el propio clúster levanta más instancias. Pero si de pronto excedemos el límite máximo que hemos configurado, le tiene que llegar una notificación a alguien para que autorice la nueva escalabilidad.
porque recordemos que todo eso tiene un costo por detrás y alguien lo va a pagar. Así que hay que definir bien cuáles son esos límites para no llevarnos sorpresas en la facturación, ya que esta capa es elástica. Otro patrón de diseño que se utiliza mucho en el desarrollo de estos escenarios en tiempo real es uno conocido como microbatch. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos la parte de simulación de tormenta de datos, ya tenemos nuestro balanceador que distribuye esa tormenta de datos en diferentes containers elásticos. Cada container elástico se conecta al cliente, serializa la data en binario y le envía al clúster a procesar, pero no la envía directamente, sino que toda esa tormenta de datos va a ser capturada en un componente conocido como tópico. Digamos que vienen 100.000 transacciones por segundo y cada container está enviando 10.000 transacciones. Pues todas esas transacciones se van a encolar en este componente, una tras otra. ¿Por qué se están encolando? Pues así como las tablas de base de datos son usadas por diferentes proyectos para, no sé, pues, uno era un proyecto de machine learning, otro de reportería, otro de enriquecimiento de datos, qué sé yo. En la vida real, los tópicos se utilizan para que los diferentes proyectos puedan conectarse y extraer la data. ¿Cómo la extraen? En pequeños archivitos. Cada uno de estos procesos, conocidos como consumer, va a extraer cada cierto tiempo la tormenta de datos. Por ejemplo, este primer consumer está extrayendo la data cada 5 segundos. Este otro proyecto tendrá otro nivel de servicio y la extrae cada segundo. Todo lo que lleva durante un segundo lo extraerá en un pequeño archivo de datos. Y por ahí habrá un tercer proyecto que, según la necesidad de negocio, quiere extraerlo en 15 segundos. Eso lo define cada proyecto. Cada proyecto de cada área de la empresa es una realidad diferente. Entonces, cada proyecto tiene su propio consumer que extrae la data cada cierta cantidad de segundos. Esta data la va a extraer en un pequeño archivito. Recordemos que, por ejemplo, cada segundo estaba lloviendo 1.5 gigabytes de información. Entonces, ese pequeño archivo va a pesar 1.5 gigabytes de información. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Es que estos consumers van a poder procesar los datos como si se tratasen de archivos de toda la vida, ya que toda esta primera capa resolvió el problema de que no se caiga el clúster. La segunda parte es, bien, ya que ahora tenemos la data, saquémosla como si fuera un archivo pequeñito y procesémosla como siempre. Y podemos aplicar todas las técnicas de procesamiento. ¿Queremos paralelizar el procesamiento? Pues partimos el archivo en 10 partes y lo enviamos a 10 instancias diferentes de mi clúster para que cada parte se procese en paralelo. Ahora, otro patrón importante que también participa en el desarrollo de procesos de tiempo real es el patrón conocido como el pipeline real time. Ya sabemos que van a haber tópicos donde aterrizan la data, van a haber consumers que extraen los datos, partes de código que procesan la data y producers que envían los outputs procesados a otros tópicos. Ahora, si queremos encadenar varios procesos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente crear Muy varias... bien, Ah, gordito. a ver, por favor, un segundo. Sus micrófonos apagados, como les dije. Si tienen dudas, escríbanlas en chat. De hecho, que hay una duda. ¿Esta conferencia está siendo grabada? Sí. Efectivamente, esta conferencia está siendo grabada, así que de ahí la pueden repasar con más calma. Bien. Ahora, ¿qué te dice este escenario de pipeline en tiempo real? Pues simplemente te dice, para tener encadenamiento de procesos en tiempo real, hay que tener containers encadenados uno tras otro por medio de tópicos. Extraemos la data, la procesamos, el output va a otro tópico y habrá otro container que haga algo más con estos datos, los procesa y va a otro tópico. Y así vamos a poder seguir encadenando una serie de pasos en tiempo real. Esto va a cobrar más sentido cuando lo veamos cómo se aplica un modelo de Machine Learning. Otro patrón de diseño orientado al real time es otro conocido como el enrichment storm data. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se van a hacer procesamientos de datos, hay que enriquecer ese proceso. Por ejemplo, digamos que de Facebook estamos capturando el ID de la persona que hizo un comentario y su comentario.
Y acá queremos saber si la persona está, no sé, pues, es un comentario positivo o es un comentario negativo, o está hablando bien o mal de nuestro producto. Probablemente vamos a querer, dado el identificador de Facebook de esa persona, buscar en una base de datos algunos campos adicionales: su sexo, su edad, su nombre, su correo electrónico, datos que tengamos dentro de nuestra base de datos de la empresa. Esas consultas las tenemos que hacer en tiempo real. Y para eso hay que utilizar tecnologías de base de datos no SQL en real time. Ahora, esa información de la edad, el sexo, la estatura de la persona, qué sé yo, lo vamos a tener en nuestra base de datos empresarial clásica. Y tenemos que convertir los formatos clásicos a formatos de baja latencia, es decir, que puedan ser consultados en tiempo real. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener duplicada la data. Si tenemos la tabla persona, vamos a tener la misma tabla persona, con los mismos datos, pero en otro motor de base de datos. A eso se le conoce como persistencia políglota. Duplicar la data para escenarios diferentes. Tenemos esa tablita para procesos batch y tenemos nuestra tablita para procesos y consultas en tiempo real. Bien. Por último, un último patrón que tienen que conocer es que estas bases de datos de baja latencia, como están orientadas a procesos de tiempo real, generalmente son de datos no estructurados, porque las APIs de real time cambian constantemente en número de campos. Para poner el ejemplo simple, ¿no? Facebook, por ejemplo, antes solamente tenía el like, ahora tiene las reacciones. Entonces cambió. Si antes era simplemente o le dio like o no le dio like, ahora, además de si reaccionó a la publicación, también tendríamos que ver qué tipo de reacción tuvo. Eso significa que los datos en tiempo real cambian en caliente. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que tener metadata elástica. ¿A qué me refiero con esto? La data va a estar centralizada en un repositorio de tiempo real, pero probablemente un proyecto de hace 10 años que estaba trabajando con los datos de Facebook estructuró los datos de la siguiente manera, ¿no? La persona y si le dio like o no, porque hace 10 años no existían las reacciones. Pero el día en que se agregaron las reacciones a nuestra tabla no estructurada, va a haber otro proyecto que sí va a querer consultar esas reacciones. A este proyecto de hace 10 años no le va a interesar ese nuevo campo, pero a este nuevo proyecto sí. La tabla que está almacenando las reacciones a las publicaciones de Facebook va a ser única, pero la vista va a ser por proyecto y generalmente son vistas estructuradas. Simplemente estamos modelando esa data no estructurada a una vista estructurada. El repositorio de datos es el mismo. Ahí ya no vamos a duplicar información. La información va a estar centralizada en este punto. Simplemente al proyecto que la va a usar, le estamos creando una vista que estructure esa información con los campos que a él le interese. Por eso, cada proyecto va a tener sus propias tablas. Pero el repositorio es único para todos los proyectos. Simplemente que el proyecto define qué campos quiero ver. Bien. Con todos estos patrones que les he explicado, en esta lámina estoy haciendo el resumen general de cuál es la arquitectura extendida para procesamientos de tiempo real. Esta es la base para hacer cualquier tipo de proceso en real time. Está dividida en la captura de la fuente de datos. Ya sabemos que en la parte de fuente de datos no solamente vamos a tener la fuente real, sino que vamos a tener que simular nuestra fuente de datos para poder simular los diferentes escenarios de tormenta de datos. Si no tuviésemos eso, ¿qué pasaría? Pues tendríamos que esperar a ver cuándo la fuente de datos real nos envía 10.000 transacciones o 100.000 transacciones para ver si todo esto funciona. Es necesario entonces simular esa tormenta de datos. Luego, en la capa de ingesta ya sabemos que es elástica, con muchos containers que solamente capturan la data, la binarizan y la envían al clúster a procesar. ¿Quién se encarga de centralizar toda esa captura de datos? El componente conocido como tópico. Y luego, cada proyecto ya empieza a trabajar con esos datos capturados y la data se va a extraer en pequeños archivos de datos y ellos ya empiezan a procesar esa data. ¿Dónde va el output de ese procesamiento? Va a otro tópico porque ya sabemos que podemos seguir encadenando más procesos para seguir realizando varios pasos de procesamiento en tiempo real. También tenemos la capa de almacenamiento de datos. Tenemos nuestros motores de bases de datos clásicos, pero también hay motores de bases de datos de baja latencia.
hay que transformar la data a baja latencia para que el procesamiento las pueda consultar en tiempo real. Y finalmente, a estas tablas de baja latencia hay que colocarles vistas para que los usuarios puedan explotar el uso de esa data. Ellos solamente conocen de datos estructurados, no de datos no estructurados. Así que hay que crearles vistas estructuradas a los usuarios para que puedan utilizar los datos que se van capturando. La pregunta ahora es, ¿y cómo vamos a codificar todo esto? Como les dije, ya tengo aquí los ejemplos en código para que se den una idea de más o menos cómo todo esto se va a traducir a una implementación real. Tecnológicamente hablando, la arquitectura es esta. Esta es la arquitectura completa para procesos de tiempo real en entornos de Big Data. Ahora, tecnológicamente, ¿con qué los podemos hacer? Pues ya va a depender realmente de los vendors que estemos utilizando. Acá, por ejemplo, solamente esta es la recomendación más cross que puede existir, porque ya va a depender de qué tecnología te guste a ti para la implementación. Por ejemplo, esta parte de la simulación de tormenta de datos se recomienda que esté hecho en Scala, porque Scala por detrás es Java, y Java nos permite manejar transaccionalidades muy grandes, así que Scala se puede prestar muy bien ahí. Ahora, para la capa de ingesta, estos containers, ¿con qué los podemos programar? Yo recomiendo Python ahí, porque si se dan cuenta, lo que se está haciendo ahí es el control C de la fuente de datos y el control V al tópico. No hay un proceso complejo. Python es un lenguaje muy fácil de implementar, así que podemos utilizar Python. Recordemos que Python es pésimo en el uso de la memoria RAM, pero como tenemos procesos que usan poca memoria RAM, pues no pasa nada. Python es flexible y podemos usarlo. Por supuesto, el source client lo vamos a tener que hacer. Si esto fuese data de Facebook, tendríamos que utilizar el API oficial de Facebook. Si la fuente de datos fuese YouTube Streaming, tendríamos que utilizar el API oficial de YouTube Streaming. Pero si se dan cuenta, ya la arquitectura es cross a qué es lo que queremos trabajar. De hecho, si esto fuera un streaming de videos de, no sé, pues de Twitch, igual, la arquitectura es la misma. Las imágenes se tienen que capturar en diferentes containers y luego se envían un tópico binarizadas. El patrón siempre va a ser el mismo. Otro punto importante es que les dije que esta capa se recomienda que esté en cloud, ya que esto tiene que ser elástico por si de pronto viene más transaccionalidad. Ahí puedes usar tu nube favorita, Amazon, por ejemplo. Si estamos utilizando Amazon, ¿qué es lo que podríamos utilizar para este componente que soporta la tormenta de datos de la capa de ingesta? Por ejemplo, el servicio que tiene Amazon para esto llamado Kinesis. Ahora, Kinesis, ¿qué te dice? Yo sé que Kafka es el estándar de Big Data, así que por detrás vamos a utilizar el motor de Kinesis, pero por delante le vamos a poner el API de Kafka para que los desarrolladores ni cuenta por detrás que por detrás está Kinesis y sigas programando como si fuera Kafka del estándar de Big Data de siempre. Luego, al procesar esta parte de acá, se recomienda que esté, bueno, vamos a necesitar un motor de Big Data, obviamente, como lo es Spark, pero ¿con qué lenguaje de programación? En el caso de procesos batch, da igual el lenguaje de programación. En el caso de procesos en tiempo real, Scala. Recordemos que en real time los segundos cuentan. Y Python es 25% más lento que Scala, al usar 75% de la memoria RAM, nada más. Ahora ese 25% en segundos sí se va a sentir. Así que esta capa de procesamiento en tiempo real, Spark con Scala. Ahora, si los desarrolladores no saben Scala, bueno, no hay de otra, será Spark con Python, pero se recomienda Scala. Luego, la base de datos de baja latencia, acá también ya va a depender de tus gustos, ¿no? Por ejemplo, personalmente yo prefiero HBase, pero también está Cassandra, está MongoDB, está las propias bases de datos de baja latencia que ofrecen las nubes, qué sé yo. Así que ahí realmente no hay mucha recomendación. Puedes usar la que a ti más te guste, no hay ningún límite. Y finalmente, ya sabemos que todos los procesos de los proyectos van a entregar sus datos en tópico de salida. Y bueno, podemos seguir utilizando Kafka y Kinesis para tener una solución completa en Amazon, en este caso. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es la arquitectura. Los componentes estándar siempre van a ser los mismos. Cómo los implementes ya va a depender de cuáles son las tecnologías que tú conozcas o las que se utilicen dentro de la empresa. Finalmente, un punto importante antes de ver ya el código en funcionamiento es, ¿y todo esto cómo se encuadra con el Data Lake? Si han asistido a las conferencias anteriores,
sabrán que bueno, el data lake es el entorno en el cual se hacen procesos de explotación de datos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es donde va a vivir nuestro modelo de Machine Learning. ¿Esto qué significa? Vamos a colocar cada uno de estos componentes de la arquitectura en diferentes capas del data lake. Por ejemplo, estos componentes generalmente están fuera del data lake, los que capturan la data. La captura de datos, ¿dónde se coloca? En un tópico conocido como Data Row, que vive en una zona de landing, de aterrizaje, que es la puerta de entrada a un data lake. El objetivo simplemente es capturar la data, incluso aunque venga con errores, porque no sé, pues en la fuente de datos por ahí alguien en la edad puso un número negativo, bueno, hay que capturarlo con todo hierro. Luego, en la capa universal del data lake, vamos a tener un proceso en tiempo real de limpieza de datos. Extraemos los datos del tópico, los limpiamos, no sé, pues filtramos las edades negativas, porque eso es algo incorrecto. Y las resultantes limpias, los registros limpios, los colocamos en otro tópico, eso en universal. Una vez que tengamos la data limpia, digamos que ahora queremos usar el modelo de Machine Learning. Se supone que aquí ya tenemos los datos limpios y listos para ser procesados. Pero los modelos de Machine Learning no conocen de registros o de tablas, sino de matrices y tensores computacionales. Así que en la zona de Smart, en donde vive el modelo de Machine Learning, hay que tener un proceso llamado featuring, que básicamente agarra los registros que hayan llovido durante ese segundo, los 100.000 registros que hayan llovido en la tormenta de datos, y los transforma en tensores y matrices matemáticos. Ese es el tercer paso. Y en este tópico tenemos ya la representación matricial y numérica de la data. Una vez que tenemos la representación matricial, ahora en tiempo real se lo pasamos al modelo de Machine Learning y ese modelo ya hace los cálculos de redes neuronales o random forest o super vector machine o qué sé yo. Toda esa complejidad la realiza. Y la resultante ya va a un último tópico en donde va a estar los outputs que hemos, no sé, pues si es un modelo para predecir el abandono de clientes, me va a decir tal cliente tiene tanta probabilidad de abandonar nuestra empresa. Este es el encuadre que se hace con el data lake. Un componente para limpiar, un componente para hacer el featuring de transformación matricial y finalmente un componente para usar el modelo de Machine Learning. Si se dan cuenta, cada paso de un proceso en tiempo real está encadenado por un tópico, proceso, tópico, proceso, tópico, proceso. Por supuesto, este encadenamiento de pasos puede ser tan complejo como tú quisieses. Si por ahí quisieras agregar más pasos, pues es simplemente como agregar otro tópico y otro proceso y seguir encadenando todos los pasos que tú quieras en tiempo real. Ahora, con todo esto ya tenemos una idea general de cómo es que trabajan estos procesos de tiempo real. Pero tenemos un problema aún. Si tenemos mucha suerte, nos vamos a encontrar con un arquitecto de Big Data y un líder de Big Data en nuestra empresa que sepa de todo esto y plantee esa solución en forma de una PPT, ¿no? Aquí está el diagrama de la arquitectura que vamos a implementar. Pero ¿cuál es el problema? Si tú le das esta arquitectura estándar a un desarrollador, no va a saber qué hacer. O si sabe qué hacer, lo va a programar como él mejor crea. Así que es muy importante traducir estos diagramas de arquitecturas a arquetipos en código. ¿Qué es un arquetipo de código? Básicamente una plantilla de código en donde los desarrolladores ya tienen las funciones que van a tener que programar para que cada desarrollador no se ponga creativo y esté programando como mejor crea. Recordemos que la arquitectura es estándar. La arquitectura es esta de aquí. Vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. La arquitectura es estándar, los componentes son los mismos. Lo que va a cambiar son las reglas de negocio que nosotros vamos a colocar sobre esta arquitectura. Esto no va a variar, los pasos son los mismos. Ahora la pregunta es, ¿podemos tener ya una especie de plantilla de código que nos facilite todo esto? Claro que sí. Acá, por ejemplo, vamos a abrirlo directamente de aquí que lo tengo. A ver. Acá, por ejemplo, cada uno de estos componentes de software, bueno, para detallar el código tendríamos que hablar previamente de muchos otros temas, pero voy a dar una explicación y voy a ejecutar el código para que lo puedan ver y entender cómo esto está funcionando por detrás.
Por ejemplo, yo les había dicho, ¿no? El primer paso es leer la fuente de datos, binarizarla y luego escribir en el tópico. Ya hay un arquetipo de código estándar para eso, que está conformada por estas tres funciones. Una que lea la fuente de datos, otra que la binarice y finalmente una que la envíe el tópico. Y por supuesto que, bueno, más abajo hay conexiones entre estas tres funciones que ya son estándar porque todo procesamiento de tiempo real se basa en esos pasos. ¿Qué es lo que va a cambiar a nivel de código? Esta parte de aquí, la conexión a la fuente de datos, porque una cosa es el código para conectarte a Facebook, otra para YouTube Streaming, otra para Twitch, otra para el API de Visa para capturar las transacciones bancarias en tiempo real. Eso es lo único que cambia. Pero el resto de conexiones que hay hacia abajo ya están resueltas. Entonces, tener estos arquetipos de código van a hacer que podamos desarrollar nuestros procesos muy, pero muy rápido. Acá, por ejemplo, vamos a poner algunos, a ver, que lo ponga por acá. Acá, por ejemplo, ya tengo implementados con ese arquetipo algunos procesos en tiempo real. Vamos a poner algunos por acá. Por ejemplo, este primer proceso que se muestra en pantalla tiene como objetivo simular una tormenta de datos. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Por ejemplo, voy a simular una tormenta de datos de 10 registros que lluevan cada 0.1 segundos. Voy a ejecutar este código y vamos a poner el visualizador acá para que lo puedan ver. A ver, vamos a ponerlo ahí. Aquí está, por ejemplo. Si se dan cuenta, yo lo que he hecho es configurar una tormenta de datos que envíe cada 0.1 segundos 10 registros. Ahora, digamos que he hecho eso inicialmente para probar cómo están yendo mis procesos. Y digamos que está funcionando bien. Ahora vamos a poner un escenario, no sé, algo que ya me están pidiendo más real. Ya no son 10 transacciones por segundo. O digamos que ya son 10 transacciones por segundo, perdón, son 10 transacciones, pero ya no van a llover cada 0.1 segundos, sino que ahora es una tormenta más rápida. Ahora llueven cada 0.1 segundos. Voy a detener el proceso y como acá ya tengo un arquetipo para hacer una simulación de tormenta de datos, a ver, vamos a volver a ejecutarlo. Como estos son procesos algo pesados, siempre demoran un poquito. Pero bueno, ahí ya tengo, por ejemplo, configurada una tormenta de datos más rápida. Anteriormente llovía cada 0.1 segundos. Ahora la tormenta de datos está configurada para llover cada 0.01 segundos. Si se dan cuenta, ahora es más rápido. La pregunta es, ¿toda mi infraestructura y todo lo que he codificado por detrás va a soportar esta tormenta de datos? Habría que preguntárnoslo y empezar a evaluar. Podremos seguir colocando más, ¿no? ¿Y qué pasa si vienen ahora 100.000 transacciones, ya no cada 0.01 segundos, sino cada 10 segundos, o cada 1 segundo, o cada 0.02 segundos? Ya tenemos una manera de hacer pruebas, porque ya tenemos un arquetipo de código que nos facilita eso. Ahora, estos arquetipos de códigos puedes adaptar a lo que tú necesites. Por ejemplo, vamos a poner este de aquí. Acá hay un arquetipo que está orientado a hacer, a integrarse con un modelo de Machine Learning. A ver, voy a tener primero este. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner primero esto de acá. Por ejemplo, a ver, para que puedan ver el modelo. Todos estos códigos se los voy a compartir para que puedan analizar cada parte y, bueno, ya con calma entender qué es lo que se hace por detrás. Pero, por ejemplo, aquí está el arquetipo para poder explotar en tiempo real modelos de, en este caso es un modelo de Deep Learning porque es una red neuronal, en donde básicamente hay una función llamada Apply Model. ¿Qué es lo que hace esta función? Captura la tormenta de datos, coloca los datos en un dataset en su conjunto y luego lo vectoriza en una matriz
que pueda entender el modelo de Machine Learning. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu modelo requiere de más campos? Acá nosotros tenemos algunos campos de negocio, pero si tu modelo tiene, no sé, pues 100 campos que tu negocio utiliza, en este arquetipo es tan simple como cambiar esos 100 campos aquí y esos 100 campos aquí. Y el flujo de datos de explotación del modelo va a estar garantizado. Es lo bueno de tener arquetipado los códigos. Ayuda bastante a acelerar los desarrollos. Por ejemplo, vamos a probar esto. Y bueno, y al final el modelo lo que dice es, ¿no? Tal persona y predice si, por ejemplo, este es un modelo para simular si una persona tiene probabilidades de sobrevivir o no al hundimiento de un barco, dadas ciertas características. Acá, por ejemplo, vamos a ejecutar el proceso que captura los datos de una fuente de datos en tiempo real. Y por acá vamos a utilizar el modelo de Machine Learning. De hecho, la línea que carga al modelo de Machine Learning es esta parte de acá. Al final es simplemente pasarle la data al modelo de Machine Learning. ¿Cuáles son los pasos en tiempo real? Todo esto de acá. Lo que va a cambiar son los campos que tú estés procesando. Si yo ejecuto esto, vamos a esperar a que instancie. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Obviamente, se va a utilizar el modelo para realizar nuestras predicciones. A ver, que instancie. Y empezó, ahí está. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo? Acá está prediciendo, ¿no? Tal persona tiene tal probabilidad de sobrevivencia. En la siguiente iteración en que yo viera, no sé, pues 10.000 registros, procesa esos 10.000 registros y si se dan cuenta, el procesamiento lo está haciendo cada 5 segundos. Esto nosotros lo tendríamos que configurar. ¿Dónde vamos a configurar, por ejemplo, en este arquetipo, esos tiempos de procesamiento? Aquí. Aquí tú vas a definir en esta variable de configuración cada cuánto se procesa la data. De esa manera puedes decir, quiero que el modelo se use cada segundo, o cada 10 segundos, o cada 5 segundos. Obviamente, mientras el modelo se use en menor tiempo, más recurso computacional va a requerir. Pero ya lo podemos tener ahí listo para poder manipular según la realidad de nuestra empresa, ¿no? Si la empresa tiene servidores potentes, pues que lo haga lo más rápido posible. Si no son tan potentes, pues que se demore un poquito, pero que no colapse el proceso. Ya lo podemos calcular. Por supuesto que esta es una simplificación, una explicación muy simple de lo que hace el arquetipo. Para poder entender hay que repasar cada línea de código a detalle y de hecho este arquetipo lo tenemos que implementar desde cero para poder entenderlo y luego particularizarlo. Porque, por ejemplo, este arquetipo de código que les estoy mostrando acá es el punto de entrada para hacer IoT con escenarios de tiempo real para modelos de predicción de Machine Learning. Básicamente, por ejemplo, acá tendremos que agregar el canal de comunicación del tiempo real, que puede ser un 5G, un RFID o qué sé yo, que es otra función estándar. Pero ya tenemos un punto de partida para poder hacer todos estos procesamientos. ¿Qué es lo que queda a partir de ahora? Una vez que se entiendan ya estos arquetipos de código, por supuesto, la codificación se tiene que hacer de cero, porque si no estás en la capacidad de implementar estos arquetipos de código, no vas a saber cómo usarlos o cómo particularizarlos según lo que tú necesites. Una vez que sepas cómo se codifican, tenemos ya las plantillas de código. Y lo que se hace en la vida real es, hay un data engineer y un data scientist senior que dirige al resto de data engineers. ¿Qué saben estos seniors? Justamente están en la capacidad de poder crear estos arquetipos de código para pasárselo a los data engineers o data scientists que no son tan seniors y ellos simplemente se enfoquen en codificar cierta parte de la función. Adicionalmente a esto, estos arquetipos de código son estándar de industria. Por ejemplo, no es algo que yo me esté inventando de la nada. Esto viene de un arquetipo mayor que Cloudera, junto con IBM y junto con Oracle, recomiendan. Solo que los arquetipos que ellos tienen son ya en extremo complejos, tienen demasiados escenarios. Y en empresas, digamos, no sé, pues, o sea, una cosa es tener un Facebook y otra cosa es ser un banco. Un banco es una transnacional, pero a nivel de transaccionabilidad de datos no es como un Facebook. Así que estos arquetipos están más simplificados a realidades empresariales, para grandes y medianas empresas. Así que es necesario particularizar los arquetipos. Tampoco nos podemos quedar con un arquetipo de código, con todo el código que nos sirve y al final lo único que hace es poner más lento el proceso. Todos estos arquetipos de código se los voy a compartir también con las personas que se hayan registrado en la conferencia, en el enlace del formulario, para que puedan revisarlos con calma. Por supuesto, también sé que no van a poder entender todos los puntos. He tratado de comentar cada línea con el mayor nivel de detalle posible para que se den una idea,
pero requisito previo para entender esto es conocer como mínimo de Hadoop y de Spark a nivel bachero. Si conoces de Hadoop y Spark a nivel bachero, vas a poder entender estos códigos. Bien, como han visto entonces el día de hoy, esto del real time pues no es tan simple como hacer una captura de datos y pasárselo a algún programa de procesamiento, sino que para evitar un colapso de los servicios, de la infraestructura y poder tener nuestros procesos escalables, hay que respetar estas arquitecturas. Estás muteado, estás muteado. Habilita tu micro, no hay audio. Alejandro, Alejandro, estás muteado. Alejandro, o Alonso, perdón. Alonso, estás muteado. Alonso, estás en mute. No te escuchamos. Alonso, hola, Alonso. No se escucha, no hay audio. Alonso.